Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Es tiempo de levantar la voz y exaltar al Dios que vive y reina por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, eres digno.
Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Rendimos a tus pies, Señor, en adoración. Tu presencia en mí y a mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Toma este momento para rendirte a sus pies. Derrama tu corazón. Él es nuestro Dios. Rendimos a ti, tú eres nuestro Dios. Canta el que todo lo dio por ti. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor
Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Somos comunidad cristiana, La Roca, una familia, una voz. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. De verdad me alegro mucho llegar hasta sus hogares y compartir la palabra del Señor, compartir las bendiciones del Señor. Un saludo muy especial en todos los lugares donde nos están sintonizando, en Medellín, Bogotá, la costa Caribe, fuera de Colombia, los diferentes lugares donde nuestros hermanos nos sintonizan. Un saludo para todos, que la bendición del Señor esté con ustedes. La semana pasada debí estar en el funeral de mi padre, en el cual Dios nos ha fortalecido mucho, y gracias a las oraciones de los hermanos que han estado orando por toda la familia, hemos sido fortalecidos, hermanos, fortalecidos porque Dios es el que fortalece y consuela. Alguien me dijo: pastor, Dios le dé resignación. Algo que para mí no es correcto, porque la resignación es cuando no hay esperanza, pero la consolación es la que produce esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza en el Señor, una esperanza gloriosa. Y quiero contarte una anécdota antes de compartirte la palabra. Y es que cuando se dieron las aperturas que podíamos viajar, hubo algo, y es que yo le dije a mi esposa: bueno, vamos a esperar que mis hermanas que están allá cerca, hay una hermana en Montería, otra en Chigorodó, y 3 de mis hermanos que son los que estuvieron allí cerca cuando mi madre murió, porque en este año partió mi madre también. El 19 de abril partió mi madre, y el 18 de septiembre partió mi padre. O sea, se llevaron 5 meses menos un día. Y como no habíamos podido viajar, uno de los anhelos de mi padre era vernos, porque él decía: yo quiero verlos a ustedes antes de morir. Y yo le dije a mi esposa: bueno, vamos a mediados de octubre o a finales de octubre, esperando que mis hermanas vayan y la visita sea un poco más prolongada, para que él pueda disfrutar un poco más de la visita, porque si vamos todos juntos, primero por lo de la salud no deberíamos juntarnos tantos, y lo otro porque para que la visita él la pueda experimentar más. Pero las cosas no se dieron así. Cuando de pronto entró una inquietud en mi vida, y yo le dije a mi esposa: yo voy a ir ahora los primeros días de septiembre. El argumento era porque como los templos están para abrir, entonces yo quería estar nuevamente pues en la apertura y aprovechar este tiempo de que todavía estaban los templos cerrados para poder ir. Pero se dieron varias cosas
Entre esas cosas, una fue, mi hija Paola se enfermó y mi esposa también se enfermó primero antes de Paola y estuvimos esperando que ella se recuperara. Luego Paola se enferma y mi esposa ya no puede viajar porque se queda en el cuidado de Paola. Y el día que yo estaba listo para irme solo, se me perdieron las llaves del carro. En un momento que yo estaba guardando las cosas en el baúl del carro, se me quedaron allí y el duplicado también perdido. Entonces no pude viajar ese día, pero era para que reflexionara, que pasara por mi hermana que está en Chigorodó. Y entonces yo la llamé por la noche y le dije, si quiere vamos, y nos reunimos allá. Luego entonces de estar allá, mi padre muy contento, gozoso. Un día me tocó ir a Montería a hacer una diligencia, una vuelta, y recogí a mi hermana y también me la llevé. Y todos estábamos juntos, orando en las mañanas, en las noches, y cumpliendo el deseo de mi padre, ¿no? Que llévame donde mi hijo, que vive ahí cerca, llévame donde el otro hijo que vive cerca. Y pudimos disfrutarlo esa semana y poder tener una preparatoria, tal vez para su partida. Las cosas de Dios son perfectas, hermanos, y ahora que ya partió con el Señor, me tocó ir nuevamente a la costa con mi familia, pero satisfecho también de que mi padre partió con el Señor y se reunió también, como dije, con la señora, porque están tomados de la mano, caminando por esos jardines hermosos que Dios les tiene preparado. Y es una bendición poderosa. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó así y ellos están en la presencia del Señor. Es una consolación para aquellas personas que de pronto les ha tocado o les toca pasar por un momento de esto difícil. Dios es nuestro consolador. Él es el consolador. Hoy quiero compartirles algo, hermanos. Quiero compartirles la palabra. En el segundo libro de Reyes, tomaremos capítulo 22 y 23, algunos textos. Quiero hablarles de un hombre, un rey llamado Josías. Un rey llamado Josías. Quizás usted dirá, bueno, tantos reyes que hay allí, pero bueno, quiero explicarte un poco sobre esto. El rey Josías, hijo del rey Amón, hijo de Manasés. Manasés, hijo de Ezequías. La referencia de Ezequías fue porque fue un rey que le tuvo temor a Dios y que cuando se enfermó Dios le pidió, él le pidió a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Pero su hijo y su nieto no agradaron a Dios, fueron personas que se apartaron de Dios totalmente, pero su bisnieto Josías pasó a la historia a ser uno de los mejores reyes que hubieron en Judá. Uno de los mejores reyes por las acciones y por el fruto de arrepentimiento y de todas estas cosas que puede demostrar una persona cuando ha creído en Dios. Entonces, él vivió en el año 647 a.C. Vivió en el año 47 a.C. y reinó en las tribus del sur, porque ya se había dividido las tribus del norte, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Entonces él estaba reinando en esas tribus del sur y su nombre significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Ese es el significado. Dice la palabra en el capítulo 22, dice que Josías comenzó a reinar de 8 años. Comenzó a reinar de 8 años. Y uno dice, pero esto no tiene coherencia. Un niño de 8 años, ¿cómo puede reinar? Bueno, en ese tiempo tenían tutores, personas adultas que le asignaban para ayudarlos a gobernar la nación. Entonces se le llamaban tutores. Una de las cosas que hizo él fue organizar o reparar la casa de Dios y reparar el culto. En esto el sacerdote Alcías fue la persona que estaba encargada. Él le había dado órdenes, encontramos en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 22, que le había dado orden al sacerdote para que tomara del dinero de los fondos y se lo entregara en las manos de los que iban a reparar el templo, que se los entregara, que ellos sabían la obra que iban a hacer. Yo quiero antes que oremos, hermanos, para que podamos comprender el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida hoy.
Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tus misericordias y por tu gran amor. Gracias, Padre, porque tu presencia en este lugar está, Señor, y yo siento que tú estás aquí, que nos quieres hablar y que quieres obrar un milagro en la vida de cada persona, Señor. Ahora mismo, en estos momentos, Padre, ministra a cada persona que está agobiado, que está agobiada, que tiene un problema, una situación sin salida. En el nombre de Cristo Jesús quiero decirte que Jesús es la salida, Él es la respuesta. En el nombre de Jesús ahora reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo problema, porque Cristo Jesús es la solución. Padre, gracias porque tú eres nuestra solución y háblanos a través de tu palabra. Amén. Dígale, Señor, háblame a través de tu palabra. Háblame a través de tu siervo. Yo solamente soy un instrumento que necesito escuchar también la voz de Dios y atenderla. El mensaje que hoy quiero compartirle se titula No seré indiferente a la voz o a la palabra de Dios. No seré indiferente a la voz o a la palabra de Dios. La situación que estaba viviendo el tiempo del rey Josías, en el contexto encontramos que su padre y su abuelo fueron reyes que se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios y por la idolatría y por todas estas cosas que son desagradables a Dios. Entonces se había perdido ya el culto, solamente lo que hacían ellos era culto a los Baales, a los dioses extraños, porque habían tomado de las regiones vecinas todos los dioses y adoraban ídolos. Estos hombres, estos reyes habían llevado a la nación a adorar ídolos y no practicaban entonces la palabra. Pero este rey, a pesar de todo eso, comenzó diferente. Comenzó con el temor a Dios. Y aquí se rompe de pronto eso que uno tiene que ser todo el tiempo como fue su padre. No. En mi caso yo sí quise ser como mi padre y comencé a practicarlo y quise imitarlo porque para mí mi padre fue un héroe y lo sigue siendo. Y comencé a imitarle en su vida de mundo, pero también después él también comenzó a caminar con el Señor y yo decidí también en mi corazón caminar con el Señor. La decisión la tomas tú, la decisión la tomo yo, de caminar o no caminar con el Señor. Entonces este rey, a la edad de 18 años, en sus primeros años, había estado buscando la presencia de Dios y decidió ya lanzarse a hacer unas reformas y a buscar la presencia de Dios, a restaurar la casa de Dios. Cuando él decide restaurar la casa de Dios, que le dio la orden al sacerdote Alcías, entonces cuando estaban haciendo la reforma se encontraron el libro de la ley, o sea, lo que en ese tiempo era la Biblia. Y dice la palabra que cuando el sacerdote llamó al escriba, entonces el escriba le llevó al sacerdote, el escriba Safán le llevó el libro de la ley al rey. Y el rey le pidió que se lo leyera. Y cuando comenzó a leer el libro, entonces dice el versículo 11, capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Entonces, esto de rasgar los vestidos, de pronto en nuestro tiempo tiene otra connotación. Cuando a ti te pasa algo y no te gusta, rasga los vestidos, pero de la rabia y de la ira. En este caso no es así. En el caso de los tiempos bíblicos, significa tener humillación, humillarse. Es también estar de duelo. Es expresar dolor, expresar pena, expresar humillación. Así es. Entonces, cuando se encontró este libro de la ley, que estaba abandonado estaba el culto, estaba el libro, las escrituras se habían guardado, como cuando una persona se enfría del evangelio y guarda la Biblia, se empolva, ya no la lee más, no la encuentra, hasta el momento que de pronto pasa algo y desempolva la Biblia y encuentra palabra de sanidad y de salvación allí. Entonces el escriba Safán le leyó al rey la palabra. Y el rey entonces hubieron unas reacciones. Yo quiero compartirte 3 puntos aquí
y es la reacción ante el libro de Dios. Y cuando el rey indaga lo que Dios quería decirle, entonces hay una noticia buena y una noticia mala, o una noticia mala y una noticia buena. Pero también después de esto encontramos la respuesta de Josías ante lo que Dios le dice. Lo primero es la reacción del rey cuando escucha el libro de Dios. Él rasga sus vestidos como expresión de duelo, de dolor, de humillación y de pena. Pero no se quedó solamente allí, porque el problema es que a veces también nosotros, cuando Dios nos habla, es probable que lloremos y hipiemos y nos presentemos allí humillados delante del Señor, pero no pasa más nada. Eso es solamente un paso, eso es importante, pero no podemos quedarnos allí. Debe haber una acción que demuestre que realmente nuestras vidas están arrepentidas. Y la palabra nos sigue diciendo que comenzó a indagar sobre la palabra de Dios. Comenzó a preguntarle al sacerdote que le explicara qué realmente es lo que quería Dios. Y le dio orden al sacerdote, también al escriba, a los escribas, que buscaran una profetisa que estaba en el pueblo de Dios, allí para que ella le dijera qué es lo que decía la palabra de Dios. Nota, cuando hay sed, no hay excusas. Cuando hay sed de la palabra de Dios, no hay una excusa válida. No hay una excusa que pueda haber. En este tiempo pueden haber muchas excusas, claro, por la pandemia. Ay, que no puedo reunirme por el COVID, ¿verdad? Pero eso no te impide leer la palabra. El COVID no te impide leer la palabra. Porque el templo está cerrado. Por eso dejé de orar. Por eso dejé de leer la palabra. No. En todo este tiempo, hermano, la iglesia ha seguido activa. ¿Activa por qué? Porque hemos seguido orando, hemos seguido ayunando. Y precisamente en este tiempo, en estos días, estamos ayunando hasta finales del mes. Y te animo para que lo sigas haciendo. Todavía te quedan algunos días donde lo puedes hacer. Pero es importante poder entonces entender que cuando nosotros no somos indiferentes a la voz de Dios, comenzamos entonces a buscarle. Este rey enseguida, dice la palabra, en el versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acor, hijo de Maquías, escriba de Safán, siervo del rey, y les dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, contra nuestros padres, por no haber escuchado las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él comenzó a indagar y le dio órdenes a los escribas y al sacerdote para que indagaran y consultaran con una mujer que era profeta, que consultaran con Hulda, se llama la profetisa, a los cuales ellos consultaron. Entonces, debo ser diligente con respecto al mensaje de Dios. Debo ser diligente, debo tomar entonces, ¿qué? De pronto, en este tiempo que no puedes asistir a la iglesia, allí está la televisión, está la radio, está un celular, ¿cierto? Tenemos entonces el WhatsApp, tenemos el Instagram, tenemos el Zoom, tenemos muchas maneras, muchas formas que Dios nos ha empujado a conquistar también ese espacio. No solamente usarlo para un pasatiempo, no solamente para ver películas, no solamente de pronto para mirar y de pronto hasta chismosear qué es lo que está pasando en tal parte, porque hoy todo el mundo publica las cosas. Pero Dios realmente quiere que tú y yo tengamos diligencia en indagar qué es lo que Dios dice y que se produzca un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo reaccionó cuando escuchó la voz de Dios? ¿Y cómo reaccionas tú también? Este rey reaccionó con arrepentimiento, porque el hecho de haber rasgado los vestidos estaba hablando desde la parte interna que estaba arrepentido. Pues lógicamente, en el tiempo de
de Joel, cuando el Dios manda un arrepentimiento, dice: no se rasgue vuestro vestido, rasgue el corazón. Porque Dios quiere verdaderamente que no solamente sea lo externo, sino también lo interno. Pero lo externo debe ser evidente. Nosotros mostramos algo que está por dentro, se está exteriorizado afuera. Este rey verdaderamente se arrepintió. ¿Cómo reacciono entonces cuando leo y escucho la voz de Dios? Cuando Dios me habla. ¿Debe haber un arrepentimiento? Claro que sí. Debe haber una transformación, un cambio. Así es. Lo segundo que podemos mirar es que cuando ellos consultan a la profetisa, resulta una noticia mala y una noticia buena. Entonces, cuando a ti te dicen: bueno, te tengo una mala y una buena, lo normal es que me dicen: bueno, dígame primero la mala y después la buena. Eso es lo que normalmente en el alto porcentaje se escucha, ¿verdad? Bueno, la mala noticia es que Dios hará cumplir. Él hará cumplir la sentencia que está en el libro. Harás cumplir la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? La sentencia es que Dios castiga la idolatría, el pecado, el adulterio, la fornicación, la desobediencia. Dios la castiga. Es un castigo que ya está, hay una sentencia. La rebeldía de la nación. En el versículo 16 y 17 encontramos esa sentencia que dice: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que hablé en este libro. Lo que se ha leído y el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Oiga, qué tremendo. Con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esa es la sentencia. Esa es la mala noticia. Que eso se va a cumplir. Lo que está escrito en el libro se cumpliría. Pero bueno, ¿y cuál es la buena noticia? Usted dirá: bueno, claro, hay una buena noticia. La buena noticia es que por haberse humillado ante Dios, el castigo no será en su reinado. Versículos 18 y 20. Entonces, en el tiempo que él estaría reinando, no se daría el castigo. ¿Por qué? Porque él se humilló delante de la presencia de Dios. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Señor, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová el Señor. Por eso es que hemos convocado en este tiempo, hermanos, de ayuno, porque hay una sentencia, que vendrán tiempos más difíciles que lo que hemos vivido hasta ahora, que vendrán tiempos más difíciles que el COVID, que ha causado tantas muertes y tantos estragos. Tiempos difíciles. Como te digo, para nosotros no ha sido fácil. De pronto, en menos de 5 meses, partieron mis padres a la presencia del Señor, pero hemos creído en la promesa que dice el Señor, que cuando una persona muere en Cristo no es una pérdida, sino una ganancia. Sin embargo, a nosotros como personas nos duele y nos causa tribulación. Pero aún así vendrán cosas más terribles a las cuales Dios nos quiere librar. Y es necesario de buscarle en ayuno y oración. Es necesario humillarnos. Es necesario rasgar ya nuestros vestidos, sino el corazón. Y estar de duelo ante Dios y pedirle perdón. Pedirle misericordia. Porque este rey se dio cuenta que iba a haber una sentencia. Y él se puso las pilas. Él no se quedó quieto. Entonces es necesario, hermanos, que realmente haya una verdadera cobertura de búsqueda, de clamor a Dios. Porque en esta situación, entonces, ya quiero avanzar con el último punto para terminar. La sentencia estaba dada, pero el favor de Dios estaba dado también. Dios escuchó el clamor, la oración y la humillación del rey. Respuestas del rey Josías, ¿verdad? Ah, bueno, qué bien, ya Dios no va a castigar y todo, entonces sigamos como vamos. No, hay una respuesta. La respuesta del rey Josías en el capítulo 23
nos narra ahí la palabra que lo primero que él hizo fue reunir a los ancianos y a todo el pueblo. Esto es importante, hermanos. Cuando hay una convocatoria de reunión para ponernos de acuerdo sobre algo, debemos atenderla. El versículo 1 en adelante dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces, lo primero fue reunir, hacer una convocatoria general, desde los ancianos, que son los líderes, y también a todos los profetas y todos los sacerdotes, todas las personas que formaban liderazgo del pueblo, para hacer unos acuerdos, para escuchar primeramente la palabra de Dios. Es importante, hermanos, escuchar la palabra. Es importante tomar la palabra y escucharla por nuestros oídos, ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para liberar y restaurar. Reunió entonces a todas las personas del pueblo, a todo el liderazgo y a todas las personas, dice la palabra, chicos y grandes, en estatura y en edad, en rangos, en puestos de mando, en puestos de honor. Allí estaban todas las personas. Y el llamado, en primer lugar, después de escuchar la voz de Dios, era hacer un pacto con Dios. Y no era un pacto de los que hoy en día las personas promueven para recoger dinero o cosas así. Era para recoger el favor de Dios, para que Dios tuviese misericordia. En respuesta a lo que Dios le había dicho, que ya no iba a castigar en su tiempo, el Dios iba a hacer entonces una obra completa. Pero debía haber un pacto. En el versículo 3 dice: poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Esto es muy importante. Todo el pueblo confirmó el pacto que el rey había convocado juntamente con sus sacerdotes, escribas y líderes. ¿Por qué? Porque había un castigo inminente. Iba a haber un castigo, pero Dios tuvo misericordia. Pero cuando Dios tiene misericordia, nosotros debemos responder también a esa misericordia con algo. Dios espera que nosotros también respondamos a su llamado. ¿Y cuál es ese llamado que Dios nos está haciendo? A volvernos a Él y arrepentirnos, hermanos, y apartarnos de todo mal. Hoy es tiempo de hacer un pacto con Dios. Estamos en el tiempo de hacer un pacto con Dios. ¿Cuál es ese pacto con Dios? Dios espera la reacción hoy de un verdadero arrepentimiento, de darnos la vuelta a Dios, escuchar la voz de Dios y que no seamos indiferentes a la voz de Dios, al mensaje de Dios. Cuando hay un pacto, hay que hacer reformas. El escritor del libro de los Reyes, que se le atribuye al profeta Isaías, no hay una certeza, pero por sus escritos y por su tiempo, se cree que fue, el profeta Jeremías. Entonces, encontramos que el rey comenzó a hacer reformas. Inmediatamente, juntamente y en acuerdo con el pueblo, comenzó a hacer las reformas pertinentes. Primero, dice la palabra que comenzó a sacar los utensilios de idolatría. Desde el capítulo 23 del versículo 4 en adelante, por motivos de tiempo te lo dejo solamente de tarea para que tú sigas allí al pie leyendo lo que Dios hizo a través de este rey, lo que se propuso hacer después de haber hecho un pacto con Dios. Sacar los utensilios de idolatría. Entonces, siempre se requiere una acción. Dios espera de cada uno de nosotros una acción. Y esta acción es importante que nosotros la podamos provocar en el pueblo. Sacar los utensilios de idolatría. Sacar y destruir a los sacerdotes de idolatría.
Esto es también para nosotros debe ser algo simbólico. ¿Cuáles son los sacerdotes de idolatría? Lo que te alimenta las cosas que desagradan a Dios. Es probable que puede ser una novela, y no estoy en contra de la televisión. Es probable que sea algo que estás mirando en el celular. Hay unas páginas que no son buenas. Es probable que estés de pronto alimentándote, leyendo algunos libros o escuchando algún tipo de canciones que no te dan un mensaje correcto. Y es necesario entonces sacar y destruir los sacerdotes de idolatría, eliminar la superstición. Hay mucha superstición que nos restaría tiempo hablar de esto, pero encontramos entonces que las personas siempre andan persiguiendo el número de la suerte, porque piensan que si se gana la lotería con ese número de la suerte van a ser bendecidos y se gastan su dinero allí. Eliminar la superstición, eliminar la guianza del zodiaco. También allí nos habla de que en el versículo 5 dice que el pueblo se guiaba también por el zodiaco, que hoy en día es el horóscopo, y esto no le agrada a Dios. Tú, cristiano, que sigues persiguiendo todavía también las enseñanzas de los horóscopos, los que te leen el tiempo y el día de nacimiento y que te leen el número de la suerte. No. También hay algo particular que este rey elimina, y es la prostitución idolátrica. La prostitución idolátrica que se encuentra en el versículo 7, dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Esto tiene una historia también, hermano. Quiero hacértela en breve, un recuento. Los babilónicos lo llamaban prostitución sagrada. Como ellos habían sido permeados de diferentes culturas, de los sidonios, de los babilonios, entonces habían unos rituales sexuales que se hacían en el templo, y era especie del alquiler del cuerpo de la mujer para que los viajeros que iban, las personas extranjeras que pasaban y se quedaban allí, entonces les dieran un dinero y ellos estaban con ellos sexualmente en el templo. Yo quiero leerte algo así. Entonces, esta prostitución sagrada que ellos llamaban, también fue desmontada por el rey, con la cultura babilónica que decía que las mujeres por lo menos una vez en la vida debían acostarse con un extranjero en el templo. Por lo menos una vez en la vida. Las mujeres, aunque fueran digamos de bien, debían practicar esta prostitución sagrada o idolátrica. Entonces imagínate eso. Esta idolatría debió ser sacada del templo, eliminada. Esta práctica debe ser eliminada. Imagínate, las jóvenes eran educadas en dicha práctica para que un extranjero les diera dinero, les tirara el dinero ahí en las piernas, y ellas alquilaban su cuerpo, y así más adelante también se convertían en esclavas. ¿Por qué? Porque la persona que tenía dinero les estaba constantemente dando dinero y ellas tenían que vender su cuerpo. Esos eran unos ritos que se practicaban en ese tiempo, y en el tiempo del rey Josías se estaba practicando en una forma muy fuerte. La prostitución religiosa o los ritos sexuales también los rendían a la diosa de la fertilidad, a la diosa Venus, o en aquel tiempo también en los babilónicos a la diosa Eros o Gamos. Eran diosas a los cuales se les rendían cultos idolátricos o prostitución sagrada. Todo eso tuvo que ser desmontado. Se refiere también a las relaciones sexuales remuneradas en Babilonia, la diosa Istar en el templo. Entonces esto era como algo tan común. Imagínense el deterioro moral. Cuando se practica esta prostitución sagrada, el rey se dio cuenta que esto no era de Dios y también comenzó a quitarlo del templo. Entonces también, después de haber limpiado, después de haber hecho un recorrido en todos los lugares altos, y todos aquellos sacerdotes de idolatría también fueron sacrificados en sus mismos altares, se restablece el culto, gloria a Dios. Se abre el templo entonces ya con las reformas que se le habían hecho
la reparación que se había hecho porque el templo estaba deteriorado, estaba acabado. Él entonces coloca a personas a trabajar en el templo y luego restablece el culto. Hace la celebración de la Pascua, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, porque la Pascua les estaba recordando a ellos que habían salido de Egipto. La Pascua fue instituida la noche antes que salieron de Egipto de la esclavitud. Entonces esta fiesta que hacían anualmente les recordaba que ellos fueron esclavos y ya eran libres. Por eso tenía un significado importante, porque habían salido de la esclavitud. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros recordamos hoy como una Pascua? Que anteriormente éramos esclavos y hoy el Señor nos hizo libre, nos ha librado de todas estas cosas que encontramos que el rey también le tocó desmontar, que eran en el pueblo, eran cosas que el pueblo las tenía como lo más importante. El rey Josías no fue indiferente a la voz de Dios o a la palabra de Dios. Por eso el escritor de los Reyes, que se le atribuye, como te dije, al profeta Jeremías, destaca que fue el rey que demostró con frutos su verdadera conversión a Dios. En el versículo 25 encontramos que él destaca que este fue uno de los reyes que demostró un verdadero arrepentimiento de corazón, y te lo voy a leer porque ya vamos a terminar. No hubo otro rey delante de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas las fuerzas, conforme a toda la ley la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces se considera uno de el mejor rey de Israel, porque otros reyes, tal vez como David y Salomón, tuvieron una cantidad de fallas, aunque no quiere decir y no se desmerita que fueron personas que dejaron también ejemplos hermosos, aunque Salomón al final terminó muy mal, valga la redundancia. Pero este rey se destacó por haberse arrepentido de corazón y haber puesto en alto el nombre del Señor en la nación. Aquí tengo como nota cómo se ha notado el hecho de no haber sido indiferente a la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué se ha notado? ¿Qué reformas has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Entonces, han habido cambios. Se ven los frutos. Si todavía no se ven esos frutos, si no han habido cambio, hay que hacer reformas en todas las cosas viejas de tu vida. Sacar los utensilios de idolatría que son simbólicos. La idolatría, cuando tienes más en cuenta de pronto tu trabajo, cuando tienes más en cuenta tu familia, cuando tienes más en cuenta otras cosas más que Dios, entonces hay idolatría allí también. Es verdad que tenemos que amar a nuestra familia, pero no por encima de Dios. Tenemos que trabajar, pero no por encima de Dios. Dios quiere que tú y yo podamos realmente dar un fruto de un verdadero arrepentimiento, quitar la idolatría, sacar los sacerdotes de idolatría, mirar que están alimentando las cosas que a Dios le desagrada. Entonces, quitar la prostitución sagrada. Quizás hayan cambiado algunas cosas, pero otras cosas siguen similares. Es importante entonces que hayan esas reformas en tu vida y en mi vida, hermanos. Por eso estos días de ayuno, para arrepentirnos y buscar la presencia de Dios. Y la conclusión nos dice: es evidente que si no has sido indiferente a la voz de Dios o a su palabra, que es la Biblia, algo ha pasado en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Las reformas son parte del cambio y el culto a Dios. Entonces, cuando hay reformas y cambios, el culto a Dios será permanente. Habrá un altar en la familia, habrá un altar en tu vida. Y eso es lo que Dios está llamando hoy a través de este tiempo, porque hay una sentencia. Te invito a orar. Padre, te doy gracias, oh Dios, por habernos perdonado, por habernos ayudado y guardado, Señor.
Quiero colocar en tus manos mi vida, Señor, y mi familia. Quiero colocar, oh Dios, la vida de cada oyente, de cada persona que está viendo esta prédica, Señor, escuchando, que toque su corazón, oh Dios, para que haya una reforma, oh Dios, una transformación, un cambio, Padre, porque hay una sentencia terrible, Dios mío, y que solamente será aplacada tu ira cuando hay un arrepentimiento y hay un pacto de nosotros hacia ti, Señor. Por eso en estos momentos clamo, oh Dios, para que te glorifiques, sane a los enfermos y liberes, oh Dios, y restaure las vidas de las personas que han sido afectadas por el pecado, afectadas, oh Dios mío, por todo esto que está ocurriendo en medio nuestro, Padre. Perdónanos, oh Dios, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Trae, oh Dios, salvación y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti y toda tu familia. Que Dios conceda bendiciones sobre ti y te doy la bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas disfrutar del trabajo, del fruto de tu trabajo en familia, y que puedas disfrutar las bendiciones de la presencia del Señor. Que Dios supla todas tus necesidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.